Es Rosario Mesa. Rosario es docente, es escritora y es autora del blog Rosca, la negra peronista. Hola Rosario, ¿cómo estás? Bueno, es una amiga aparte y de verdad que bueno, muy contentos de tenerte acá. ¿Cómo estás, Rosario? Buen día. Ahí se escucha medio bajito, ¿vale? A ver, a ver. Ahí, volvemos. A ver, si ahora se escucha. Ahora sí. Ruido ambiente, pero... No, perdón, justo se escuchaba muy bajito, así que... No, decíamos, bueno, Rosario, muy contentos de tenerte acá y realmente... bueno, este blog, que ha dado que hablar este blog. Contanos por qué escribís este blog. Así también de paso te vamos conociendo. Y bueno, la verdad que el blog surgió como una suerte de bitácora por una cuestión personalísima, te diría, que tiene que ver con las dificultades que tiene hoy en día una persona que tenga ganas de decir determinadas cosas y de expresarlas, sobre todo en las redes sociales, porque sucesivamente me ha sucedido, valga la cacofonía, que, bueno, me baja las redes sociales, básicamente. Claro, está pasando mucho eso, sí. Entonces, bueno, un día dije, se terminó, hay muchas cosas que tengo que decirlas con eufemismos o que tengo que no decirlas para no ser censurada de alguna manera por el sistema hegemónico de medios que constituye Facebook, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a escribir un blog a ver qué sale. De hecho, hubo una persona que me lo recomendó también, así que si está escuchando le mando un saludo a Ramón. Bueno, le mandamos y así, sí. Así surgió el blog, ¿no? Solamente por una necesidad de decir, que es más que nada, como digo, es personalísima, no tiene mayores intereses a nivel ni político ni comunicacional, sino que surge o nace de la necesidad personal de uno de expresarse, porque el que tiene que decir, es su naturaleza, ¿no? Sí, eso lo hemos charlado y hay una nota tuya que sale de este blog, que se publicó luego en Infobae, que tuvo mucha trascendencia, porque yo creo que la verdad la leí por todos lados, la hemos comentado acá también, sin saber que iba a ser publicada en Infobae, porque yo creo que fue como que esa nota reflejó lo que estamos pasando por ahí la mayoría de las personas, más que nada los adultos jóvenes, ¿no? Esa nota titulada Asado, Garche, Porro. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata, qué razonamiento haces ahí? Porque realmente me parece que es muy cierto y creo que refleja también, esa nota refleja también un poco el resultado electoral. Sí, totalmente. O sea, hay determinadas cuestiones que una persona prudente no puede decir a priori, sobre todo en un país como el nuestro que tiene determinadas, determinados huecos en su historia o partes oscuras que uno no quisiera emular o replicar, o que de determinada manera pareciera que uno las estuviese evocando o invocando, ¿no? Pero sí, totalmente. El resultado de la elección a nadie puede haber sorprendido, y creo que esa nota, lo que tuvo de particular fue que logró canalizar todo ese descontento que viene siendo evidente entre toda la sociedad, pero particularmente entre los adultos jóvenes, ¿no? Porque justamente la campaña electoral se trató de un compendio de utilidades, de banalidades, que más tendían a la subestimación del electorado que propiamente a la propuesta de medios o de herramientas legales para garantizar a la juventud una forma de proyectar su futuro y de proyectarse a futuro, claro, ¿no? Claro. De eso se trataba la nota en específico. Me parece que el hecho de que haya tenido mayor trascendencia, independientemente del hecho de que haya sido publicada por un medio grande, pero el hecho mismo de que el medio grande se ocupara de publicarla tuvo que ver con eso, digamos, con el hecho de que logró captar un descontento que es latente en la sociedad desde hace mucho, pero en esta campaña en particular se vio muy visible, porque ¿qué propuesta
nos ha ofrecido cualquiera de los candidatos más visibles de cualquiera de las dos coaliciones más convocantes, ¿no? De Juntos y de Todos. Que yo sepa, por fuera de en el peronismo se garcha, perdón por la expresión, pero es textual, sí. O no democraticemos. Justamente yo discutía con esto con Leandro Santoro, sin que Leandro Santoro se enterase, obviamente, pero yo discutía en ideas con él, porque él hablaba en su campaña acerca del goce, ¿no? Democratización del goce, sí. Claro, él hablaba precisamente de reivindicar el goce, pero en ninguna parte de la campaña dijo democraticémoslo. Entonces, ahí hay que preguntarse también, ¿el goce de quién? ¿El goce de unos pocos? ¿El goce de todos? ¿El goce de algunos? ¿Qué es el goce? ¿El goce es un goce sexual? ¿Es un goce asociado a las sustancias, digamos, a las drogas recreativas? ¿O es el goce de saberse capaz de proyectar un futuro y una herramienta de trascendencia en la vida? Digamos, hay muchas formas de interpretar los mismos conceptos, ¿no? Y me parece que lo que faltó en esta campaña fue justamente un horizonte de futuro para el electorado. Sí. Y creo que a cualquiera que estuviese viendo, sí. No, yo leía los mensajes que te llegaban a vos en el blog, que decían, no, a mí me pasa que te contaban, ¿no? Y cómo la gente acudía a vos a contarte. Y uno pensaba, qué vacío político que hay, que en realidad una persona que escribe en un blog, una escritora, termina siendo como la que canaliza, como que termina canalizando una demanda social que no está canalizando la política, porque por ahí muchos chicos decían, no, mira, yo tengo 40 años y no puedo tener mi casa y trabajo desde los... Y vos decís, y eso es una realidad que nos atraviesa a todos. Hoy en día, y vos lo contabas ahí en tu nota, decir, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, por ahí teniendo el primario, podían trabajar, progresar y comprarse un terreno. Y nosotros, en cambio, estamos sobreescolarizados, con estudios universitarios, por ahí trabajando de toda la vida, esforzándote, y esa sensación de decir, pero no llego a nada, no tengo nada. Y no es por uno ser materialista, sino por decir, es la satisfacción de la vida, decir, bueno, no sé, quiero dejarle, no sé, quiero criar a mis hijos en una casa mía que yo me la compré, que es un techo que tienen garantizado para ellos. Es lo básico del ser humano, me parece a mí. Y no nos están permitiendo eso. Totalmente. Lo que nosotros los peronistas entendemos por justicia social, ¿no? Claro. La justicia social no es en sí misma una idea, porque el general Perón lo que nos enseñó a los peronistas es que una doctrina, si no se puede llevar a la práctica, es letra muerta, en definitiva. Y por eso una de las características principales y salientes del peronismo, y justamente yo hablo acerca del peronismo mucho porque soy orgullosamente peronista. Claro. Una de las características salientes del peronismo es justamente su pragmatismo, ¿no? Pero si algo es muy lindo de decirse, pero si no se puede llevar a la práctica, en definitiva mueren las ideas. Y la gente no come ideas. La gente come comida y vive en una casa, tiene sueños, tiene expectativas y realmente desea, como decía antes, proyectarse a futuro. Y la manera de proyectarse a futuro es justamente a través de la familia y de los hijos, ¿no? Y yo una de las cosas porque hice los deberes y releí la nota, porque no me acordaba bien de qué se trataba, una de las cosas que yo misma escribí ese día, que se ve que estaba medio cruzada, y entonces decía esta palabra que parece un poco fuerte, pero yo hablaba acerca de que estamos castrados como generación mucho. Sí. ¿No? Porque justamente no nos es dado proyectarnos de esta manera. Sea que nos instiguen desde el punto de vista ideológico, ¿no? A través de los mecanismos de construcción, ¿no? De días antes de la elección salió en TN una nota que decía la cantidad de horas que uno pierde supuestamente por criar a los hijos, sí, ¿no? Sí, leí. Horrible, sí. Y bueno, eso es un mecanismo de castración, decía yo, ideológica, pero
pero también los castran desde el punto de vista material, porque si vos no tenés a dónde estar, no tenés un lugar a donde albergar a una familia, posiblemente si están en tus medios, no tenés una familia. Lamentablemente Y no solo no tenés una familia, sino ni siquiera podés formar un hogar. O sea, justamente vos podés querer ser solo, podés querer estar solo, y es perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es que vos no tengas la opción de elegir. Totalmente. Y anoche... Sí. Sí, decime. No, termina la idea. Mi compañero te quiere hacer una pregunta, pero... Ahí está, termina la idea. Leía una nota acerca de Greta Thunberg, sí, ¿no? Que nos decía algo así como un titular, era que ella afirmaba que el mundo no es viable si seguimos reproduciéndonos y seguimos comiendo carne. Y yo pensaba, en algún momento a alguien se le ocurrió pensar, yo no concuerdo, pero más o menos son las mismas personas que coinciden muchas veces con Greta Thunberg y con lo que ella representa, que la religión fue inventada para brindar un horizonte de trascendencia del ser humano e instigarlo a que acepte en el plano terrenal la miseria, ¿no? Y si vos te pones a hacer el salto, hoy en día con ese tipo de discursos pasa exactamente lo mismo. O sea, yo también me quiero comer un bife de vez en cuando, pero a mí se me está haciendo creer que yo, si me como un bife, estoy prácticamente asesinando el planeta. Y entonces, en definitiva, esa idea de Dios que en otro momento fue muy discutida por la intelectualidad progresista, por ejemplo, ahora esta misma ideología nos... Sí, como si estuviéramos legitimando la pobreza, pero desde otro lado, con otro discurso. Exacto, ¿no? totalmente. Palabras. En definitiva, lo que, digamos, el lema de la Agenda 2030, ese no tendrás nada y serás feliz, me parece que resume muy cabalmente el horizonte de posibilidades al que nos quieren llevar. Y para eso también es que quieren destruir el peronismo, porque el peronismo es una barrera de contención en ese sentido. Así es, coincido con vos en todo eso. Acá mi compañero Alex Tejada te quiere hacer una pregunta. Buen día, Rosario. Sí, cómo no. Hola, buen día. Recién hablabas del goce en lo referido obviamente a todas las declaraciones, tanto de Victoria Tolosa Paz como Vidal. El goce que te da puede ser por un lado el sexo, por otro lado las drogas, bueno, este tipo de goce que recién mencionabas. ¿Vos creés que los gobernantes, tanto como del gobierno de todos, como el de Juntos, como los de izquierda, no sé, se me ocurre Nicolás del Caño, tienen un goce específico en cuanto al poder? Por eso vuelven e intentan y están y son siempre las mismas caras y no dan espacio quizás a nuevos, para que haya nuevos horizontes, digamos, nuevas caras con nuevos horizontes, más allá de la ideología, ¿no? Política. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende perfecto la pregunta, pero sinceramente yo no creo que sea el acceso a los cargos políticos o en la política, no creo que sea particularmente poder lo que obtienen los políticos de estar. Yo tal vez peque de cínica, pero en realidad no creo que nos gobierne, por ejemplo, Alberto Fernández o en su tiempo Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri. Me parece que nos gobiernan de más arriba. Y entonces, en ese sentido, no coincidiría con esa perspectiva. Pero, claro. Que Alberto Fernández estaría siguiendo una determinada agenda, pero que no, o sea, no es que, por ejemplo, lo de Guzmán, se puede cambiar el ministro de Economía, por ejemplo, no lo cambiaron, pero podría cambiar el ministro de Economía, pero seguiría todo igual, ¿no? Siguiendo las mismas órdenes, ¿querés decir? Y sí, seguramente, sí. De todas maneras, es llamativo el caso de Guzmán, porque justamente es el que tendría que haberse ido primero y no se fue, ¿no? No se fue. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? La carta de Cristina.
¿Cómo ves todo esto que está Sí, pasando ahora, la carta de Cristina? ¿Cómo te cayó a vos? Como que sos como yo, ¿no? Que también has apoyado mucho a Cristina y que, bueno, de repente la sí, has visto totalmente. desilusionada con el frente. Y mira, me parece a mí que la carta de Cristina llegó para, de alguna o de otra manera, liberar a los cuadros medios leales a Cristina de determinadas responsabilidades para lo que viene. Sinceramente, se ha dicho mucho, ha habido muchas interpretaciones respecto de cuál fue la movida de Cristina. Incluso hay quienes dicen que Cristina triunfó en esta medida o en esta pulseada, y yo sinceramente no coincido, porque me parece que era muy evidente que lo que Cristina quería era que hubiese cambios radicales y no de la UCR, Claro, claro. sino propiamente de raíz en lo atendiente al modelo económico, ¿no? Y es lo que efectivamente no se va a mover. Es completamente inamovible porque, como bien decía Fernanda Vallejos, que es Cristina, Guzmán está atornillado al ministerio. Y me parece que no es una cuestión de Guzmán, porque Guzmán en sí mismo son 4 de copas, si se me permite la expresión, Sí, sí. desde el punto de vista de la política, ¿no? Pero me parece porque responde a intereses que son muy superiores, y justamente la pregunta de Alex viene aquí relacionada con esto, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner es el cuadro político más, a nivel propiamente político, más poderoso del país. Sí. Innegable. El Sí. país está organizado en torno a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que es hoy en día la lealtad política. Existe el kirchnerismo, dentro del kirchnerismo y por fuera existe algo que es peronismo, porque yo creo que son dos cosas diferentes, aunque se pueden tocar en algunos puntos, Sí. y después existe el antiperonismo y antikirchnerismo. Entonces, evidentemente, siendo la persona más poderosa a nivel político, no ha podido triunfar en esta pulseada, y eso justamente responde a la anterior pregunta, ¿no? Me parece que no hay un poder efectivo ahí. Y de hecho Cristina lo decía cuando ella era presidenta también, Sí. o cuando dejó de serlo, mejor dicho. En alguna entrevista dijo, me parece que el presidente tiene del poder, a lo sumo, teniendo la lapicera, un 25% de poder. Sí, dijo eso, es verdad. Claro, vos lo que crees, claro, ella, ni aún Cristina, con el poder que tiene político, ni aún ella pudo poner su proyecto político, que es el proyecto político que nosotros estábamos esperando, ¿no? De derechos garantizados a las mayorías, ¿no? Lo más parecido a la década ganada. Ese proyecto no se puede poner porque hay un, sí, yo creo que hay un orden mundial que tiene que ver también con todo lo que venimos hablando antes también, que vos mencionaste de esto de la familia, de no tener hijos, del ecologismo, ¿no? Cómo están llevando a cierto esto de la Agenda 2030, de no tendrás nada y serás feliz. Yo creo que viene por ese lado, y por ahí uno lo dice y te tildan de conspiranoico, ¿no? Pero tenemos que ver más allá de la política nacional. Es importante que tenemos que ver cómo se va configurando el nuevo orden mundial, que es un hecho que existe, y hay que entender también la geopolítica. Como decía Perón, la política internacional, la política es la política internacional. Tenemos que ver qué pasa en todo el mundo, y que la pandemia ha sido también una nueva forma también de repartirse el mundo. Es así. Sí, totalmente. Y ahora, si se me permite la postilla, me parece que como que nos pusieron la botellita arriba, como al auto cuando lo vendés, porque me parece que en lo personal, esto es enteramente personal, pero han puesto como canciller al que era jefe de gabinete y que se encargaron de defenestrarlo por su inoperancia total, y ahora es el canciller. O sea, realmente uno no entiende muy bien por qué hay determinados sectores. Bueno, sí entiendo por qué hay determinados sectores que dicen que Cristina ganó esta pulseada, y es claramente porque Cristina es el chivo expiatorio en toda esta situación. O sea, Cristina, no vamos a exonerarla de la responsabilidad que tiene de haber puesto a dedo a Alberto Fernández, ¿no?
Eso uno no lo puede hacer porque es así. Pero el tema, con lo que yo te decía antes respecto de ese intento por sacar a sus ministros, me parece, es porque ella ya vio que está rodeada. Me parece que es inexorable que más temprano que tarde Cristina va a terminar siendo el chivo expiatorio de todo este proceso que viene desde 2014, 2013, y que más tarde, más temprano va a terminar haciendo eclosión, pero que de manera pacífica. Sí, Rosario, ahora vos pensás de que esto de que de cierta manera Cristina falló, ¿no? O con este movimiento de ministros, o le está marcando directamente no estoy diciendo que lo esté manejando, ¿no? Pero le está diciendo, bueno, es por este lado, te recomiendo este ministro, te doy este nombre, y ahora con los nombres que surgieron, y la carta, se ve que todo lo que dijo Cristina en la carta lo está haciendo de cierta manera. ¿Vos creés que realmente, digamos, perdió, entre comillas? Sí, totalmente. Estoy plenamente segura de que Cristina perdió en esta pulseada. Cristina lo que nos dice en la carta es lo siguiente. Yo me reuní 19 veces en Olivos con el presidente y le dije claramente que tenía que cambiar el rumbo económico. Punto 1. Punto 2, nos dice, yo no entiendo por qué el día lunes a la mañana, y en esto coincide con Vallejo, no presentaron la renuncia todos los ministros. Y bueno, todos los ministros es todos los ministros. O sea, eso debiera incluir a Culfas y a Martín Guzmán. Claro. Y después dice, bueno, yo a Martín Guzmán le dije, miren, no tengo nada en contra suya, pero en el punto 4 dice Cristina, pero miren que le insto al presidente de la Nación a que se reúna con su ministro de Economía, porque ahí ella reconoce, bueno, no se va a ir Guzmán, que no se vaya, pero se tienen que reunir con el presidente y rever el presupuesto que habían previsto, que estaba subejecutado. O sea, lo que nos está diciendo Cristina es la plata estaba, sí, pero cerraron la caja para pagarle el fondo. Y yo quiero que revean eso, porque si no, la derrota va a ser todavía más estrepitosa. Sí, y bueno, después uno puede hacer sus interpretaciones respecto de por qué no habló a tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí, porque a mí me da esa sensación de decir por qué no habló a tiempo, porque por ahí lo que ya se ve, es como que ya dijo lo que ya muchos sabíamos, lo termina confirmando. Totalmente. Y por ahí si lo decíamos nosotras, nos señalaban, nos decían de hacerle juego a la derecha, cuando en realidad, como bien decís, la plata estaba. Ahora yo te pregunto, Rosario. Mira, la que es más clara. Sí. Sí, decime. No, vos como peronista, si crees que realmente se puede llegar a salir de esto y de alguna manera si se puede llegar a reconstruir el peronismo a partir de esto. Y mira, está muy peluda la cosa, Manca. ¿Qué querés que te diga? Uno es un militante de la vida con mucha fe, mucha esperanza y demás cuestiones, y la esperanza es lo último que se pierde, pero me parece que lamentablemente esta movida, e incluso Cristina también es responsable de ello. Vos fíjate que en la carta esta, de un gobierno que los peronistas decimos enfáticamente no es peronista y no fue peronista nunca, dice, yo que soy la que armó el gobierno, digo que este gobierno es peronista, yo fui, soy y seré peronista. Entonces, lo que termina haciendo en todo momento es pegar al peronismo dentro de este desastre que se avecina, porque en definitiva se avecina un desastre, que me parece que es inexorable. Hace unos días yo, independientemente de la autorreferencia, ¿no? Pero estaba pensando, bueno, esto fue el día siguiente de la elección, hablaba yo de anomia y 2 días después el tiempo me dio la razón, porque eso que se vivió en esta semana era un clima de anomia total. Anomia, claro. La anomia en el que hay supuestamente una cabeza o hay algunos caciques, entre comillas, haciendo la salvedad siempre de que digo,
nosotros no nos gobierna Alberto Fernández, nos gobierna el FMI, pero hay unos caciques peleándose y por debajo de los indios sin saber para dónde disparar. Y eso es la anomia, ¿no? Y es lo que hablamos hoy acá. Por ejemplo, hay gente no al audio de Vallejos y hay gente que no sabe ni quién es Vallejos. Y que está esperando. Claro, los que saben quién es Vallejos es porque están muy metidos en la rosca. Y el problema con la rosca es que termina quitando perspectiva respecto de la realidad. Yo me acuerdo que en la campaña de 2015, cuando todos estábamos militando a lo bestia para que no ganase la elección Macri, una cosa que decíamos mucho era apagar la tele y abrir la heladera. Claro. ¿Y qué pasó en todos estos años? En estos 6 años hubo muchos que dejaron de abrir la heladera porque es imposible que este desgaste material no los haya afectado. Y siguen con el verso, con, digamos, las excusas que, entre otros, ha sido el propio gobierno que instaló, el de la pandemia macrista, que no es una excusa en sí misma, pero que no puede seguir siendo un motivo de inacción de un gobierno 2 años después de iniciado el mismo, digo, ¿no? O sea, que Macri dejó un desastre, eso es innegable. Ahora, si uno se va a recostar sobre el desastre de Macri durante 2 años para justificar su propia inacción, me parece que no tiene una justificación. Y después está la pandemia, que justamente, por casualidad, ha sido Argentina uno de los países que desde el punto de vista económico cayó más en este año y pico de pandemia que cualquier otro país del mundo. O sea, eso está medido. Sí. No es un dato que estoy inventando yo. Entonces, evidentemente, existe una serie de motivos que hacen a uno ver que, bueno, que este no es el gobierno peronista que nos habían vendido. Cuando nosotros lo votamos y lo militamos con mucha vehemencia, ha sido porque el 17 de octubre de 2019 cantamos todos la marcha en La Pampa, yo me acuerdo de eso. Entonces, realmente acá hay una estafa electoral, hay que decirlo con todas las letras. Para y por eso es que digo, coincido totalmente. Es difícil rescatar al peronismo, porque lamentablemente en el imaginario colectivo de la gente que no está en la rosca, sino que va a laburar, vuelve a laburar, mira un rato la tele y se va a dormir, esto es peronismo. No, y no hemos sido capaces de despegar al peronismo de esto que viene. Y entonces te diría, está dificilísimo. Que la esperanza es lo último que se pierde, sin lugar a duda. Pero no es una tarea fácil. Aunque yo siempre suelo repetir que las batallas no están para ganarlas, sino para darlas, ¿no? Pero bueno, es por esa vocación de Quijote que tiene uno, no es en sí mismo porque existan tantas chances a favor de la que uno cree que es la verdad. No, pero por eso, lo importante es uno militar una causa, como decía al principio del programa, no enojado, sino con convicción. Porque no se puede ir a militar enojado. No se puede votar enojado. Uno tiene que votar con convicción, por más allá que lo que uno vote no sea lo que gana, no sea lo que tenga la mayor cantidad de votos, pero hacerlo siempre desde la convicción. Te hago una pregunta. ¿Vos qué mirada tenés sobre, por ejemplo, la irrupción de gente como Milei, ¿no? de alternativas libertarias, con ideas vueltas al neoliberalismo? Uh-huh. Bueno, en el caso particular de Milei, yo lo veo como lisa y llanamente como una reacción al progresismo. Propiamente es una persona que reivindica los valores que el progresismo defenestra y un poco también dice las cosas a los gritos. Entonces, en ese sentido, capitaliza el enojo que la gente tiene y no puede manifestar, porque vos podés matarte gritando en la fábrica, en la oficina, en el negocio, pero no te escucha nadie. Milei sí. Claro. Entonces, me parece que es el progresismo, llamémosle el oficialismo, porque el principal arco progresista está concentrado en el oficialismo,
es el que tiene que ser responsable de la emergencia de esta clase de actores, me parece. No nos podemos hacer los distraídos aquí. O sea, el hecho de que en signo opuesto, pero en el mismo sentido, que haya crecido, por ejemplo, tanto la convocatoria del FIT en las elecciones del Frente de Izquierda, sí, que es trotskista, también, o sea, es en el mismo sentido, pero, o sea, en el mismo sentido de capitalizar aquello que no logra capitalizar el oficialismo, pero bueno, en un sentido ideológico opuesto, ¿no? opuesto. Milei por el enojo contra el progresismo y el FIT por la anuencia con la agenda progresista, pero sin que uno quiera votar al oficialismo, porque por ahí vos podés estar muy a favor del aborto, de la agenda de minorías de género y todo eso, pero no estar a favor de la crisis económica catastrófica que estamos viviendo, entonces votás al FIT, o puede que estés podrido de las dos cosas, digamos, y por eso lo votas a Milei. ¿Te comprendes? Sí, me parece que también tiene que ver con el ausentismo, como es todo como una respuesta a la falta de contención, sí, del oficialismo, y bueno, y también de la otra propuesta de Juntos, que realmente yo creo que ya está probado, más que probado el fracaso, ¿no? Rosario, Sí. para cerrar, alguna reflexión que vos quieras hacer, algún mensaje que quieras dejarnos a los oyentes? Bueno, el mensaje que me gustaría darles a los oyentes es que se pongan al hombro la tarea de reconstruir el país, porque no es imposible. Me parece que si cada uno se compromete, no estoy hablando desde el voluntarismo, ¿no?, sino propiamente desde las convicciones, como vos más temprano decías. El día que nos resignemos a que todo es una porquería, efectivamente va a terminar siendo todo una porquería. Y yo creo que no es todo una porquería. Me parece que una cosa que tenemos muy en claro los peronistas, por ejemplo, por eso nos enojamos tanto con Randazzo en la campaña política, fue que lo mejor que tenemos los argentinos es el pueblo. Entonces, cuando alguien viene y dice, este es un pueblo de pelotudos, y peor aún, manda a la madre decirlo, todavía más bajo, pero bueno, Sí. nos enojamos, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que tenemos que tratar de recordar que para un argentino no puede haber nada mejor que un argentino, y que lo que tenemos que hacer es convocarnos, es realmente comprometernos para que nosotros como pueblo, desde abajo hacia arriba y no al revés, logremos de una vez por todas reclamar al poder político lo que corresponde, y que se pongan los pantalones largos y haga lo que tengan que hacer, porque somos nosotros. O sea, la democracia significa demos, Kratos. Demos es el pueblo y Kratos es el gobierno, ¿no? Entonces, los que tenemos el poder en la mano y los que somos los soberanos somos nosotros, no ellos. Y me parece que es un mensaje que me gustaría dar. Muchísimas gracias, Rosario, la verdad, por haber estado acá charlando con nosotros, muy acertadas y necesarias tus apreciaciones. Te vamos a seguir en el blog y nada, agradecerte y invitarte para seguir conversando con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que hubo gente que estaba interesada en escuchar mi voz, así que te iban a escuchar. Ahí están llegando los mensajes, bueno. Creo que en Facebook Live ahí tenemos mensajes, ahora los vamos a leer porque sí, muy esperada la entrevista. Y bueno, gracias por darnos tuvimos la primicia nosotros. Sí, por supuesto, es la primera y única entrevista que voy a dar, o sea, exclusividad con otras voces de NFM Crisol, a nadie más. Ay, gracias, Ro. Bueno, quedamos, muchas gracias, y ahora vamos a ver los mensajitos que están por ahí y bueno, quedamos hasta la próxima, vamos a seguir conversando. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a la audiencia y un saludo para todos. Un saludo para vos y que tengas excelente fin de semana. Bueno. Gracias igualmente para todos. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Rosario.